Neptuno es el nombre de un proyecto del actual gobierno para potabilizar agua tomada del Río de la Plata a la altura del departamento de San José. Se trata de un plan para el área metropolitana y tanto la construcción de la planta como la potabilización del agua estarían a manos de privados. Compartiremos a continuación miradas políticas, sociales, ambientales, a propósito del proyecto Neptuno, de la calidad de nuestras aguas y de la clásica tensión entre derechos y mercancías. Hoy en La Letra Chica, potable y privada. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, reconoció el agua potable como un derecho humano básico. La resolución fue presentada por Bolivia y contó con el respaldo de 122 países. Retos sociales y ambientales de alcance mundial, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, la creciente contaminación y deterioro de los recursos hídricos, así como la pobreza y desigualdades, son la causa de que aún no todas las personas puedan acceder al agua. El poder económico es la razón de las diferencias de acceso al agua y saneamiento en el planeta, y no la disponibilidad del recurso hídrico, denunció en Uruguay la relatora especial de las Naciones Unidas, Catarina de Albuquerque. En Uruguay, la Constitución reconoce a partir del plebiscito de 2004 el acceso al agua potable como un derecho humano. El directorio de OCE aprobó a fines de abril la factibilidad técnica del proyecto Neptuno, que se desarrollará en Arasatí, en el departamento de San José. Se construirá una planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata, una inversión calculada en $250 millones. Desde la oposición se plantean inconvenientes sobre el modelo de negocios y la eficacia del proyecto. Es la inversión más importante en 150 años en agua potable en Uruguay. Eso es lo que está definido, la viabilidad técnica del proyecto, que es muy importante. Su financiamiento y su operación aún no está definido. Las 5 formas de financiamiento tienen, informes que demuestran su constitucionalidad. La represa en Casupá sale $80 millones. Tenía el financiamiento encaminado. ¿Por qué voy a hacer una de 250 millones a 300? Limpiar la cuenca de Santa Lucía, claramente a cualquier gobierno, es una tarea complicada porque va a terminar en conflicto con un tipo de producción agropecuaria que por detrás hay empresarios, productores. Se está planteando que lo hagan y lo gestionen manos privadas, lo cual también prohíbe la Constitución porque dice claramente que los recursos hídricos tienen que ser gestionados únicamente en manos públicas estatales. Un lado del mostrador te va a decir que el problema de la falta de agua es un problema de la ineficiencia en la gestión de los recursos, ineficiencia en la gestión de los servicios y con que nunca el agua no se le reconoce su valor económico, entonces el agua se derrocha. En la OCE la inversión se vino a pique. De esa manera es fácil justificar si la planta de agua corriente, que es con lo que va a competir el proyecto Neptuno, tiene cada vez menos personal, si se invierte cada vez menos y demás, cada vez parece más justificable o parece más razonable plantear el miedo de que en determinado momento no vamos a poder abastecer al área metropolitana de agua potable. La escasez de ciertos recursos estratégicos pueden afectar la estabilidad del mundo y la paz del mundo. Ubican al agua como uno de los recursos que ya han provocado guerras en el pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. 5 minutos pasan de las 9 y les damos la bienvenida a esta nueva propuesta de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. La empresa estatal OCE planea construir, como decíamos, una planta potabilizadora en la zona de Arasatí, en el departamento de San José. Tomará agua del Río de la Plata para abastecer a clientes de parte de Montevideo y la zona metropolitana. Las empresas SACEM, Berques, Ciemsa y FAST, bajo el nombre Consorcio Aguas de Montevideo, serán las encargadas de la obra.
Verques y SACEM integran además el Grupo Vía Central a cargo del proyecto ferroviario de la planta de celulosa de UPM en Durazno. Son empresas constructoras cuyo negocio es hacer contratos con los estados, asociarse con los estados para obras de infraestructura y logística. Además, este proyecto va a disponer de una laguna artificial de reserva de agua para situaciones de emergencia que estaría construida a unos 10 kilómetros de la costa. Su conexión con la red de OCE de Montevideo se concretaría a través de unos 80 kilómetros de tuberías de aducción. Esta situación, algunas de las características de este proyecto, de cómo se llevaría a cabo, desataron en el directorio del ente, en el directorio de OCE, una discusión. Se habla de privatización del agua, se habla de cómo se va a financiar, genera dudas también con qué va a pasar después o qué pasaría después con las tarifas. Y bueno, para empezar a desentrañar un poco este tema que es bastante complejo, es que recibimos y le damos las buenas noches al director por el Frente Amplio en OCE, Edgardo Ortuño. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, para empezar, el periodo acordado con el privado sería de 28 años de funcionamiento operativo, ¿no? Que sería como la potabilización del agua. ¿Cómo es que funciona esto? O sea, ¿se construye y después el privado queda a cargo de esto? Bueno, lo primero que hay que plantear es la importancia del tema, ¿verdad? Claro. Del agua como recurso fundamental, natural para la vida, y en este caso la importancia que significa el abastecimiento de más del 60% de la población, porque hablamos, como bien decían ustedes, del abastecimiento no solo de Montevideo, sino del área metropolitana, es decir, gran parte de San José y de Canelones. Hablando de eso, perdón, Edgardo, la idea es que coexistan con aguas corrientes de Santa Lucía, ¿no? Bueno, parte del tema tiene que ver con justamente la discusión o la necesaria reflexión de cómo abastecer, cómo asegurar el abastecimiento, que lo primero que hay que decir no está en riesgo hoy. Si bien se ha hablado de luces amarillas y de dificultades, es bueno que tengamos presente dos cosas fundamentales. Si bien Aguas Corrientes tiene una capacidad de producción promedio de 650.000 aproximadamente metros cúbicos por día, este año, justamente producto de la ola de calor y de las consecuencias que estamos viviendo del cambio climático, que es una de las cuestiones que nos pone esta cuestión sobre la mesa, tuvimos un pico de 702.000 metros cúbicos en un día y el sistema metropolitano Aguas Corrientes fue capaz, demostró tener la capacidad de cumplir y de cubrir con ese abastecimiento. Entonces, lo que se plantea en los estudios de OCE, este no es un tema nuevo, es que, bueno, sí a mediano plazo y prospectivamente, atendiendo el cambio climático, atendiendo las proyecciones de crecimiento de la demanda, en el año 2045 aproximadamente, es decir, que estamos hablando de un tema para las futuras generaciones, a 20, 25 años, sí habría un déficit en el abastecimiento porque se proyecta en 840.000 metros cúbicos día, que tenemos que comparar contra esa capacidad demostrada de producción máxima de 700.000. Frente a este tema, recordemos, la administración anterior avanzó largamente en el proyecto de Casupá, que era construir una represa que triplicara la capacidad de embalse, es decir, de reserva de agua para abastecer Aguas Corrientes. El doctor Tabaré Vázquez, recordemos, fue uno de los dos proyectos que le entrega a la calle Pou apenas es electo para continuarlo como política de Estado, y es ahí donde comienza el transcurso de este proyecto Neptuno a realizarse en Arasatí, porque justamente el gobierno, como bien ustedes reseñaban, elige priorizar hacer una nueva planta y tomar agua de una nueva fuente, es decir, en lugar de Santa Lucía, el Río de la Plata, y en lugar de Aguas Corrientes, que va a seguir siendo la columna vertebral del sistema, porque esta planta que se plantea produce apenas un tercio de la capacidad de Aguas Corrientes, bueno, hacerlo allí en Arasatí, una nueva planta y una nueva toma. Y el tema central de discusión es, bueno, primero la prioridad estratégica de cuál de los proyectos, ¿verdad? Si es una urgencia hoy o podemos seguir trabajando como venía trabajando el país durante muchos años. En 2014 se decidió construir Casupá, o darnos el tiempo para seguir trabajando en estas prioridades. El gobierno argumenta la bondad de este proyecto porque aporta una nueva planta y una nueva toma, pero la complejidad que se plantea justamente es el modelo de gestión. El 1 de abril recibimos el informe final del estudio de factibilidad que se habilitó con la votación de la aceptación de la iniciativa. Nosotros incluso acompañamos la posibilidad de que se hicieran esos estudios y hoy tenemos dos aspectos claves. Primero,
una inversión anunciada por el presidente Lacalle en $200 millones, hoy se ubica con un costo de $288 millones, es decir, que estamos hablando de una solución que triplica prácticamente la solución planteada en las administraciones anteriores, que era la represa de Casupá. ¿Que eso era más o menos 100 millones? Que eran 100 millones de dólares calculado, incluso recordémosle a la audiencia, estaba pronto y está pronto para ser construido, es decir, que los estudios de ingeniería están hechos y por lo tanto la cifra de estimación del costo es una cifra real, no la estamos inventando. Y en segundo lugar plantea el debate de las opciones para su gestión. Es tan importante la dimensión técnica del proyecto, que efectivamente ha sido aprobada, aunque nosotros no acompañamos con el voto porque creemos que faltaba un informe fundamental, que es el de los gerentes técnicos de OCE que trabajan en el tema. El directorio creó una comisión de expertos para hacer la contraparte de la empresa y se votó la factibilidad simplemente con el informe del gerente general, que es un prestigioso ingeniero, pero sin el concurso del equipo que trabajó y que además planteaba algunas dudas de temas a seguir trabajando, de lo que podemos hablar después. Pero en segundo lugar no lo acompañamos porque creemos que hay un tema clave y absolutamente vital para el país, que es la definición de si tendrá este proyecto, es decir, la potabilización del agua, gestión pública, seguir en manos de OCE, que OCE, como plantea el propio estudio de factibilidad en su opción número 1, sea quien contrate la construcción de la infraestructura, pero luego reciba la propiedad de los activos y opere y potabilice el agua como lo ha venido haciendo en los últimos 70 años, o tendremos una privatización, es decir, la cesión de no solo la construcción, sino también la operación, el mantenimiento de la planta, es decir, la potabilización del agua y el financiamiento por parte de un privado que recién después de 28 años, que se suman a los 2 que va a llevar la construcción, este es un proyecto a 30 años, por eso la importancia de que lo conversemos, de que lo dialoguemos y de que lo acordemos como política país, ¿verdad? Como política de Estado, recién ahí transferirá la propiedad de los activos a el sector público. Una opción que es un mal negocio, decimos nosotros, porque supone un sobrecosto, $12 millones de costo anual mayor que la posibilidad de que lo haga OCE. Decimos además que no garantiza un tema clave como es la gestión de la calidad del agua. Ustedes muy bien decían, los promotores en 4 empresas prestigiosas de la construcción, ¿no? Sí. Expertos en construcción, ¿verdad?, de infraestructuras. Ninguna experiencia tienen en potabilización del agua como si OCE tiene 70 años. Y finalmente creemos que es inconstitucional, que es otro tema del que creo que debemos conversar, porque hubo un pronunciamiento ciudadano muy fuerte del 65% planteando justamente que el Estado tiene que prestar directamente el servicio de abastecimiento de agua potable. Ortuño, vamos a poner a continuación en diálogo con su planteo como director por la oposición de OCE la palabra del presidente de OCE, Raúl Montero, que estuvo aquí en Ciudad Viva en la mañana de TV Ciudad. Tenemos 3 fragmentos para ir picoteando en el ida y vuelta. Lo vemos. Yo diría que el agua no es de nadie, o es de todos. O es de todos, sí. Nosotros podemos comprar el servicio de potabilización, que yo creo que no es lo mismo. O sea, cuando usted abre una canilla en Montevideo, ni se imagina todas las cosas que se movieron para que llegue y toda la gente que trabajó y que puso pienso y trabajo y horas. Pero también hay servicios que nosotros compramos a privados de una retrocavadora que está arreglando una tubería. O sea, esa interpretación de que tiene que ser, yo diría casi purista, de que todo tiene que ser del Estado, de OCE en este caso, yo diría que prácticamente no se cumple, y diría que es prácticamente imposible cumplir. Y mire, y la Constitución pone en pie de igualdad el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado. Son iguales. Desde hace décadas, OCE contrata la gestión de las plantas de tratamiento de líquidos residuales. ¿Por qué? Porque no las puede hacer frente con su personal. Ortuño, a propósito de esto que señala Montero, que el tratamiento de aguas ya se viene haciendo con privados.
Bueno, importante señalar dos cuestiones, ¿verdad? Primero, el tema de la constitucionalidad. La reforma que aprobamos, votamos el 65% de los uruguayos en 2004, establece, y lo dice hoy el artículo 47 de la Constitución, que el servicio público, dice, de abastecimiento, de suministro, abastecimiento de agua potable, debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, es decir, el Estado, en este caso su empresa, cuya ley orgánica le encarga el mandato de prestar el servicio de agua potable, que es OCE. Perdón, ahí lo tengo acá adelante, el fragmento del artículo, es tal cual lo está mencionando, solo que empieza diciendo el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua, etcétera, que debe ser prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, que es a lo que refería Montero, que decía algo de saneamiento, ya lo están prestando privados. Exactamente. Bueno, dos precisiones. Primero, el agua es absolutamente un tema clave y estratégico, ¿verdad? Y que requiere además el proceso de potabilización, una expertise que solo tiene OCE en el país, ¿tá? Hace 70 años. En segundo lugar, el servicio de alcantarillado o de tratamiento de las aguas residuales a partir de las plantas de tratamiento, efectivamente OCE tiene de 51 plantas una situación de 5 plantas en las cuales hay efectivamente operación de privados, parte de las cuales están incluidos en el contrato de construcción. No olvidemos que tuvimos en el Uruguay en los 15 años anteriores de las administraciones del Frente Amplio la construcción de 20 plantas de tratamiento de saneamiento. Es una inversión muy importante, más de 1.300 millones de dólares en 15 años, nunca invirtió tanto OCE y efectivamente el esfuerzo central lo hizo OCE y recurrió a la contratación de empresas como, que muchas veces incluyen como garantía de funcionamiento de las plantas 2 años de operación del privado una vez que queda pronta la planta. Nosotros hemos sostenido incluso en este periodo la necesidad de que ese tiempo se utilice justamente para la elaboración de un plan mediante el cual OCE capacite a sus funcionarios para retomar la gestión inmediatamente o, de no ser posible, porque reconocemos las dificultades que plantea Montero, presupuestales de funcionarios, aprovecho para decir, muchas de las cuales responsabilidad de su propio gobierno, ¿verdad? Que limitó las inversiones y las redujo de 100 millones de dólares de promedio que tuvimos en la última década en el país, la topió en 70 millones. Lo mismo los funcionarios, en la medida que eliminó todas las vacantes generadas en 2018-2019, 400 funcionarios perdimos, más 2 de cada 3 de los que se jubilan, ¿verdad? Es decir, que perdimos 800 funcionarios en lo que va de la actual gestión. Pero entendemos que sin duda hay que fortalecer a la empresa pública. Yo decía en el directorio, es una trampa al solitario sostener, limitar los recursos, recortar los funcionarios, no ingresar funcionarios, no invertir en tecnología y después decir que hay que privatizar, que hay que darle la gestión a los privados porque la empresa pública no tiene las capacidades, ¿no? Nosotros creemos que las capacidades de OCE están demostradas, 1.300 millones de gestión mediante proyectos como el camino que nosotros defendemos para el proyecto Neptuno en caso de que se decida realizar, es decir, OCE contratando las cuestiones. Ahí ¿verdad? va, perdón, pero para entender, había como 5 opciones, ¿no? Diferentes de cómo se podría gestionar esto. Entonces, ustedes no están a favor de que efectivamente los privados construyan esto y después queden a cargo 28 años, pero sí están a favor, o sea, del proyecto en sí, siendo con llave en mano, por ejemplo, o sea, que esté la construcción por parte de privados, pero después que OCE se haga cargo, ¿es así? Sí, este es el tema central. El estudio de factibilidad plantea 5 opciones, ¿verdad? Dice, la opción 1, OCE contrata, como ha venido haciendo siempre, más allá de las excepciones que plantea Montero en saneamiento, pero todas en agua potable, contrata la infraestructura y se hace cargo de la operación y mantenimiento. En ese caso, lo dice el estudio de factibilidad de las empresas privadas, no lo decimos nosotros, el costo anual para OCE será de 25.900.000.
La otra alternativa, que es establecer un contrato de BOT que impondría la paradoja de que OCE tenga que comprar agua potable a un privado para dárselo a la gente, supone un costo anual de 37.900.000. De ahí salen los 12 millones al año que debemos multiplicar por 28 que tendrá el contrato de transitarse ese camino, que nos lleva a calificarlo de un muy mal negocio país y de una aventura de ceder la potabilización del agua a empresas que yo estoy convencido no quieren eso. Las empresas plantearon el proyecto de construcción, son empresas constructoras. Es el Poder Ejecutivo, y es ahí donde viene nuestra preocupación, que le plantea la posibilidad de que ellos financien. Entonces, claro, si el constructor tiene que conseguir el dinero, estamos hablando de una inversión cercana a 300 millones de dólares, y además de construir tiene que hacerse cargo de la operación, naturalmente se genera un sobrecosto. Y aquí un tema clave que ustedes reseñaban al inicio, eso impactará, estoy convencido, en la factura que debemos pagar todas y todos, porque va a encarecer el servicio, ¿no? Bien, y en ese sentido los invitamos a ver, y lo invitamos a usted también, Ortuño, el siguiente tape, porque Raúl Montero fue justamente consultado por los compañeros de Ciudad Viva en lo que refiere a tarifas y dijo lo siguiente. Si estamos considerando hacerlo así, no con una suba de tarifa. Por supuesto que yo creo que la tarifa de OCE responde solo al funcionamiento de OCE. Porque no sé si ustedes han visto cómo se hace la fórmula, pero dice, ustedes funcionan así, se hace una paramétrica, cuánto subió el dólar, cuánto subieron los sueldos, cuánto subieron, entonces, de acuerdo a cómo subió todo eso, sube la tarifa. Por ejemplo, un 6% ahora. Nos daba 6,19 y terminó siendo 6. Pero yo creo que esa tarifa no está de acuerdo con las grandes obras que necesita hacer. ¿Vieron que siempre dicen que somos la cenicienta de las empresas? A mí no me molesta un poco eso. Pero va a subir la tarifa. Yo estoy muy orgulloso de las funciones que hace OCE. No, yo digo nomás que la tarifa de OCE no está de acuerdo con las inversiones que OCE necesita. De ahí yo no estoy diciendo que va a subir. Tal vez algún día habría que Pero podríamos pensar que si se hacen esas obras, la tarifa necesariamente tendría que subir. No la estamos peleando que no. Estamos peleando que no y no está planteado. Bien, entonces escuchábamos al presidente de OCE, Ortuño, estaba empezando a meterse en el tema de cuál es su visión respecto a la cuestión tarifas y precios. Y mi visión es que acá hay dos temas claves. Uno es el tema económico, de los costos. A mí me preocupa el costo para el Estado. Nosotros debemos administrar de la mejor manera las finanzas públicas. Entonces, si tenemos una opción que es a lo largo de todo el proyecto 330 millones de dólares más económica, más barata en términos comunes como habla la gente, ¿por qué ir por el camino de la privatización? Yo no tengo dudas. Hablamos de más de 300 millones de dólares de sobrecosto en el camino de la privatización, porque el privado tiene que pagar el capital que consiguió. No olvidemos que el mercado le presta a mayor tasa, es decir, cobra más caro el dinero a los privados que al Estado. OCE está en condiciones, ya lo ha hecho con las enormes inversiones del periodo anterior, de emitir un fideicomiso, tiene capacidad de endeudamiento a menores tasas, a menor costo. Entonces, el tema del impacto en tarifas para nosotros no tiene discusión. En la medida que asumamos un proyecto de este volumen, si no tomamos el camino más económico, sin lugar a dudas, estaremos castigando a quien paga el agua con las tarifas. Pero no quiero irme del tema costos, que nos desvía del tema central. Justamente reformamos la Constitución, y cuando digo reformamos me refiero a la mayoría de las uruguayas y los uruguayos. No digo un partido, porque ningún partido en Uruguay tuvo el 65% de los votos. Lo hicimos por dos cuestiones que están ahora escritas en nuestra Carta Fundamental. Para establecer que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, eso es lo primero que dice la reforma y la Constitución, y en función de eso establecer que el Estado debe ser quien, para garantizar eso, porque el Estado no tiene que perseguir ánimos de ganancia, de lucro, para garantizar que el agua llegue y al menor costo posible, es justamente el Estado, en este caso a través de su empresa pública, quien entendemos que tiene que hacerse cargo y mantener, como lo ha hecho en estos 70 años, la gestión
del servicio. Todavía dice Montero y dice el ministro que el gobierno no ha tomado la decisión. Nosotros planteamos la alarma porque habían anunciado en algunos programas como estos en la televisión que iban por el camino de la gestión privada del agua potable. Nosotros creemos que estamos a tiempo de escuchar, ¿no?, estos perjuicios, el error histórico y el mal negocio que significaría privatizar el abastecimiento del agua potable y sobre todo recordar el pronunciamiento ciudadano que nos mandata a estudiar el tema en claves de política de Estado, consultando también a la sociedad civil, consultando a la academia, a las universidades que ya han opinado sobre estos temas, incorporando los temas ambientales que son centrales y ahí sí tomar las decisiones que, como decía, son para las futuras generaciones y creo que ameritan no andar con este apresuramiento y mucho menos caer en el camino de la violación de la Constitución y de ceder algo de lo cual tenemos que mantener soberanía y control de la calidad que es nuestra agua. Edgardo Ortuño, integrante del directorio de OCE por la oposición, gracias por este rato. Muchas gracias. No, gracias a ustedes bueno, por la invitación. Quédense que en el próximo bloque, Tiempo, vos avisabas que vamos a tener diferentes miradas sobre este tema. Bueno, vamos a mirar este tema desde la ciencia. Ya venimos. Pasan de las 9 de la noche y vamos a seguir hablando del agua, pero ahora de la calidad del agua. Y para eso rápidamente vamos a recibir al doctor en Ciencias Biológicas y profesor también del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Luis Auriot, quien además es limnólogo, después vamos a explicar lo que es, de la Facultad de Ciencias. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar estos minutos acá en La Letra. Bueno, en el primer bloque hablábamos de este proyecto Neptuno de OCE que implica tomar agua del Río de la Plata para que después sea potabilizada. Más allá de quién lo haga después, ¿cuál es la calidad del agua del Río de la Plata? Bueno, el Río de la Plata es un sistema muy complejo que es estudiado por muchas disciplinas y muchos colegas también desde Uruguay y Argentina. Y bueno, es un sistema que tiene sus particularidades y es que la forma de circular el agua está muy relacionada a los aportes que recibe del continente. Entonces, nuestras costas están un poco, digamos, influidas por lo que serían las aguas de nuestros ríos Uruguay, Río Negro, y menos afectadas por las aguas del río Paraná. Tiene la característica de ser un río, un estuario afectado por la actividad humana. Eso se nota con varios síntomas, con el aumento de la carga de nutrientes, el aumento de los contaminantes. Algunos síntomas más visibles que se ven en las playas, que son el crecimiento masivo de cianobacterias o esas algas que vemos en las costas, que tiñen el agua de verde. Entonces lo está haciendo un sistema, un ambiente complejo de gestionar, porque es una cuenca que incluye a 5 países y que nos vemos afectados muy directamente por su mala calidad de agua. Eso tiene distintos puntos, ¿no?, de qué tipos de aguas encontramos en este Río de la Plata. Y sobre todo una cosa que es muy importante es que hay escasa información sobre esta calidad de agua del Río de la Plata. Luis, y como, sí. No, perdón, que en este sentido, para seguir profundizando justamente y vinculándolo con este proyecto Neptuno, estos elementos que tú mencionás implicarían que el agua es, no sé si se dice así, perdón si es un disparate, pero que es más difícil de potabilizar en un punto. Bueno, ese es un tema interesante. Sí, las aguas, como dicen muchos ingenieros, cualquier agua se puede potabilizar. Todo implica tecnología, costos y riesgos, ¿no? Porque el hecho de potabilizar agua de mala calidad tiene también un riesgo además de un costo. Lo que nosotros tenemos en el caso del Río de la Plata es que sabemos, por investigaciones que hemos hecho desde la Facultad de Ciencias y de otras facultades, sabemos que hay fenómenos que son muy recurrentes y que son muy nocivos para la salud humana y animal, y que son estas floraciones de cianobacterias. Y en particular, sabemos que esta zona donde está planificado realizar esta planta de tratamiento de agua, esta zona de Arasatí es una zona de altísima frecuencia de ocurrencia de estos fenómenos de floraciones de cianobacterias tóxicas.
Entonces, uno lo primero que se pregunta es decir, vamos a estar potabilizando agua que se va a sumar a la red metropolitana, de un sitio que hay información de que no es la mejor agua de la que podamos disponer. Es agua que hay que tratarla de una determinada manera, con costos asociados, con tecnología y con riesgos, como decía, ¿no? Porque tiene que haber controles muy estrictos de esa agua potabilizada, finalmente potabilizada. Entonces, llama la atención que sea un lugar elegido en el que existen evidencias de que ahí se generan fenómenos o se acumulan fenómenos, hablando mejor, se acumulan fenómenos de estas floraciones de cianobacterias que ocurren en otros lugares del Río de la Plata y circulan por esta zona. Ese fenómeno, porque las cianobacterias desde hace algunos años las oímos nombrar a menudo, y también en relación al Santa Lucía. Es mucho más grave en el caso del Río de la Plata que del Santa Lucía, que es de donde estamos tomando ahora para potabilizar. Es muy interesante tu pregunta, sí. El Santa Lucía tiene una mala calidad de base, pero es un río y tiene una característica que es que inhibe fuertemente el crecimiento de cianobacterias, y eso lo hemos estudiado en unas investigaciones hace unos años. El problema de Santa Lucía es que es como una especie de bomba de tiempo. Las condiciones están dadas en muchos puntos de la cuenca y existen múltiples embalses o pequeños embalses que generan este fenómeno y que lo pueden verter hacia el cauce principal y circular aguas abajo. Eso es un riesgo que se asocia a lo que pasó en el año 2013 con un fenómeno que fue muy emblemático, que generó un problema en el sabor y el olor del agua de la ciudad de Montevideo. En el caso del Río de la Plata sabemos que están ahí y que durante el verano, primavera, verano, otoño, este fenómeno se acentúa y se acentúa tanto en veranos lluviosos como en veranos secos. Entonces, sobre todo en esa zona. Entonces, lo que uno piensa es, bueno, se va a estar trabajando con ese tipo de agua, con este tipo de organismos, y uno asume que eso se conoce, se sabe, y que esa decisión es tomada en base a ese conocimiento. Luis, y esto que mencionabas de la situación de la cuenca del Santa Lucía, ¿tiene algún tipo de solución? Por ejemplo, si se quisiera encarar para que se pudiera tomar más agua de ahí, ¿se puede o, no, o ya es algo que, bueno, es cuestión de es como una bomba de tiempo y punto, no hay nada para hacer? Y hubo varias iniciativas o estudios que estoy al tanto. Uno era subir la cota del embalse de Paso Severino, aumentar la cantidad de agua de ese embalse. Otra era una nueva construcción, como recién habló Ortuño, del embalse de Casupá, que es una zona más en las aguas, en las nacientes, no tanto en las nacientes, pero más arriba en el Santa Lucía, en la zona más serrana, donde el agua es de mejor calidad. Pero la construcción de un embalse de cero no garantiza, y hay algunos datos sobre el tipo de agua que estaría embalsándose, no garantiza que el fenómeno no ocurra ahí. Es decir, puede también ocurrir en ese lugar. Entonces es un problema, la calidad del agua de Santa Lucía y la cantidad del agua de Santa Lucía es un problema muy importante que debe ser abarcado desde múltiples disciplinas. Es decir, es un problema muy serio que requiere de un abordaje de varias disciplinas y varios especialistas. Creo que no se agota a mi entender, con una decisión puntual o con un proyecto tecnológico, como es este caso, sino que tanto la gestión de ese nuevo recurso, de esa nueva fuente, como la decisión de qué lugar es o qué fuente será, es un tema de intenso debate y del que no hay nada saldado. Es decir, uno puede consultar a colegas, podemos dialogar, tirar ideas, pero es decir, no hay nadie, o que al menos yo conozca, que diga este es el lugar adecuado para tomar agua, para complementar la cantidad y calidad de agua del río Santa Lucía en el futuro. Para cerrar por hoy, Luis, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando de tensiones entre intereses económicos que, por ejemplo, usan fertilizantes o que se tala monte nativo, etcétera, etcétera. Cuestiones que impactan en lo que llega al agua y en la calidad del agua. Más allá del futuro, Río de la Plata, Santa Lucía, ¿en qué situación estamos hoy, dirías, en Uruguay en cuanto a la calidad del agua potable que tenemos en las canillas de todo el país? Calidad de agua potable no sería un tema mío, digamos, porque mi área, nuestra área es sobre la calidad del agua de los ambientes naturales
Te quedás en el río, digamos, cuando va a llegar a ser potabilizada. Claro, nosotros nos quedamos hasta donde empieza el caño. Bien, entonces, ¿cuál es la calidad de nuestros cursos de agua pensando en el agua potable que tendremos después? Claro, la calidad de agua, lo que hemos notado en base al análisis de bases de datos desde las últimas décadas es que ha ido empeorando en las principales cuencas. En Santa Lucía es una que ha mostrado síntomas y una tendencia al empeoramiento y a una estabilización, porque a veces el empeoramiento llega a su límite también. Y otras cuencas muy grandes, como la cuenca del Río Negro, también han mostrado una tendencia a esta pérdida de calidad de agua y con síntomas también de floraciones de cianobacterias. Es decir, es muy crítico el tema del agua en Uruguay y cómo se le ha afectado, sobre todo en la región sur del país, y eso hace que el buscar lugares de buena calidad de agua sea cada vez más dificultoso y de cantidad, porque no solo es la calidad de esa agua. Luis, bueno, ya nos vamos despidiendo, pero a ver si nos escucha. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, sí. Pero te quiero despedir con una pregunta, porque lo dijimos al principio. ¿Qué es ser limnólogo? Porque lo debatimos hoy de tarde en la producción porque no sabíamos. Sí, la limnología es una disciplina que estudia la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos continentales. Y es multidisciplinario, va desde la química, la física, la biología, la ecología. Y bueno, engloba se sorprenderían de la cantidad de colegas que trabajamos en el tema en Uruguay, desde Montevideo a las regionales del este, de Maldonado, Rocha y también en el norte del país. Somos muchos y estamos a las órdenes por las consultas que necesiten. Luis, muchísimas gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Luis Auriot, gracias por este rato con la letra chica hoy. Gracias a ustedes. Bueno, en el próximo bloque, quédense que vamos a estar hablando con representantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Ya venimos. Una 48 en la letra chica de martes. Seguimos en vivo en la pantalla de TV Ciudad. En 2004, ¿cómo pasa el tiempo? Fue aquel plebiscito por el agua. Hace ya 18 años, lo tiro. Estoy un poco deteriorado por el paso del tiempo, pero esa cuenta todavía la puedo hacer. Y en aquel momento sonó muchísimo la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, que ahora toma nuevamente el toro por los cuernos con estas cuestiones que se vienen planteando pensando en presente y futuro del agua potable para el área metropolitana. Recibimos a Carmen Sosa y a Carlos Santos de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Hay un montón de consideraciones para hacer y el panorama parece bastante oscuro dentro de lo que venimos tratando en la gravedad del asunto del agua en el mundo y en Uruguay. Pero empecemos por esto que nos convoca hoy específicamente para después ir llevando la conversación. Empecemos por este proyecto Neptuno. ¿Cómo lo ven como una posible solución para aportar al agua potable del área metropolitana? Nosotros decimos que es una falsa solución. ¿Sí? El problema es real, es evidente, no se puede tapar ese problema con argumentos falaces. El problema del agua potable en Uruguay es un problema, pero entendemos que Neptuno es una falsa solución, porque distrae el foco central de atención que debiera ser la mejora de la calidad de la cuenca del Santa Lucía, la mejora integral de toda la cuenca y la búsqueda de una manera de ampliar la capacidad de esa cuenca de producción de agua potable. Introduce el elemento de la tecnología, como mencionaba Luis, la dependencia de una tecnología que viene de mano de una iniciativa privada, y eso cuestiona todos los elementos que son los pilares de la gestión del agua en Uruguay desde el 2004, como mencionaban ustedes. Carmen. Sí. Bueno, yo quería primero recordar lo que fue la reforma constitucional del 2004, ¿no? Para explicar un poco por qué nosotros decimos que esto es inconstitucional. La reforma constitucional de 2004, apoyada por el 65% de la población, lo primero que declaró fue el agua como derecho humano fundamental y, como se dijo acá, que podía estar prestada solo por manos públicas estatales. Eso fue como una respuesta a lo que en ese momento era la privatización que hubo acá en Uruguay, en Maldonado, que ya había empresas privadas gestionando el agua.
Pero en la discusión de lo que colocábamos en el texto, en la reforma constitucional, que se dio una muy rica discusión, vimos que teníamos que ir un paso más allá, que no bastaba con defender el agua y el saneamiento en manos públicas a través de las empresas, porque la privatización tiene muchas caras, hay muchas formas de privatizar el agua. Entonces, también ese texto constitucional colocó que toda la ciudadanía tiene el derecho a participar en la gestión de los recursos hídricos. Para ser más exacta, lo que dice la Constitución es: los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Esto cambió el paradigma de lo que era el poder que tenía el Estado en los recursos hídricos, ¿no? Porque puso en manos de la ciudadanía el poder de decidir cómo se gestionan esos recursos. Una forma, si se quiere, de democracia directa. Exactamente, es una forma de democracia directa y de sacar la concentración del poder solamente en el Estado. Todos tenemos el derecho, por Constitución desde el 2004, de decidir qué hacemos con los recursos hídricos. Después que se aprobó esa reforma constitucional, el gobierno creó la DINAGUA, que es la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, como forma de llevar adelante esa reforma constitucional. La DINAGUA es una división que está dentro del Ministerio de Medio Ambiente y que lo que hizo fue, para plasmar esa reforma constitucional, esa participación, crear figuras. Por ejemplo, se creó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, se crearon a partir de ese Consejo Regional, como para descentralizar la gestión, se crearon 3 consejos regionales, se dividió el país en 3 grandes cuencas, que fue la cuenca de la Laguna Merín, la cuenca del Río de la Plata y su frente marítimo, y la cuenca del Río Uruguay. Esos 3 consejos regionales, uno de los cometidos que tenía era promover las comisiones de cuenca, que es el lugar donde la gente puede ir a plantear conflictos de poder, conflictos en determinada zona con respecto a los recursos hídricos, y aportar a la solución y participar en esa solución y decidir en la solución. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos nunca se formó, sí se formaron los 3 consejos regionales que están funcionando, a partir de ahí están funcionando muchas comisiones de cuenca, y nosotros decimos que es inconstitucional porque este proyecto Neptuno no pasó por ningún ámbito de participación. Y vaya que sí será un proyecto importante en la gestión de nuestros recursos hídricos. Entonces, a nosotros un poco nos preocupa que está bien que ese proyecto es en manos privadas, que ya fue suficientemente explicado acá que no puede estar en manos privadas, pero este aspecto de la Constitución, que para nosotros es central, no se ha mencionado, ¿no? Y para nosotros ya partimos de la base, más allá de si el proyecto Neptuno es bueno o malo, si es privado, como sea, es inconstitucional. Nosotros, nadie tuvo la posibilidad de decidir. Bueno, acabamos de escuchar al doctor Aubriot diciendo lo que opina del lugar donde se va a hacer el proyecto Neptuno, y que el Himnología no fue consultado. Parece una cosa muy loca que la gente especialista en agua dulce no sea consultada de dónde es el mejor lugar de sacar el agua, ¿no? Vamos a seguir en lo nacional, pero consultarles, aunque sea brevemente, ¿qué es lo que pasa en países donde se privatiza el agua? Porque quizás para nosotros es un poco loco poder como entender después en qué se traduce, porque es algo que damos muy por sentado, ¿no? ¿Qué pasa después? No es necesario ir a otros países porque en Uruguay tuvimos la experiencia de privatización del agua en el departamento de Maldonado. Y fue una experiencia desastrosa para los vecinos y vecinas del departamento. Aumentaron las tarifas, hubo desastres ambientales, se desecó una de las lagunas de las cuales se tomaba el agua. Todo eso sucedió en Uruguay entre 2000 y 2004, hasta que se aprobó este plebiscito. Eso es algo que pasa, por ejemplo, el tema de tarifas, el tema del cuidado del medio ambiente, eso, si se privatiza, es como ingredientes de una receta, digamos, que son cosas que tienden a pasar. Durante la década neoliberal en América Latina sucedió en todos los países del continente. Ahora nosotros entendemos que en Uruguay se está gestando un nuevo modelo de privatización, que es mantener la propiedad estatal de las empresas y privatizar el resto, ¿no? Este modelo que nos sintetizaba Ortuño es mucho más que una tercerización. O se le va a comprar agua potable a una empresa privada y nos la va a
transferir a los usuarios y de esa manera cumplen con el requisito de la Constitución. Es una privatización directa, pero totalmente encubierta por estos artilugios jurídicos. Hubo hace poco una actividad que organizamos con colegas de Italia, del Movimiento Europeo en Defensa del Agua, y ellos están viendo con mucha preocupación esta avanzada de nuevas formas de privatización, que ya no es la de la venta de las empresas que sucedió en los 90, sino que tiene otra lógica, que es el Estado es el que da la cara frente a los usuarios, frente a las personas, pero son los empresarios privados los que se enriquecen con el lucro a partir de un servicio público. La mercantilización del agua como fenómeno mundial, el deterioro del medio ambiente por la mercantilización de todo nivel mundial. Podemos decir que en esos fenómenos se enmarca la realidad actual de Uruguay. Y como veníamos diciendo en el transcurso del programa, como comentábamos, parece bastante oscuro el panorama. ¿Hay algo positivo para rescatar? No por ponernos tontamente optimistas, sino... ¿se puede decir que en algo Uruguay está bien o que hay alguna perspectiva positiva? Yo creo, es algo que discutimos permanentemente en la comisión. Yo creo que tenemos muchos elementos, tenemos muchas condiciones para hacer cosas bien y para hacer las cosas mejor. En estos casos que mencionaba Carmen de las comisiones de Cuenca, existe en la zona de Santa Lucía, en la propia localidad de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, una asamblea popular de vecinos y vecinas que están organizados en torno a la defensa del agua y que hacen cosas maravillosas con niños, con escolares, generando conciencia sobre la necesidad de cuidar el entorno y que han sido una base de denuncias públicas de muchos de los problemas que luego terminaron confluyendo en esas medidas para el cuidado de la cuenca que no han terminado de cumplirse. También en Canelones, en la zona de la Laguna del Cisne, la movilización de vecinos y vecinas que empezaron a denunciar los efectos que el agronegocio sojero tenía sobre la cuenca, terminó en una decisión del gobierno departamental de Canelones de prohibir los cultivos agrícolas convencionales en esa cuenca y promover una transición hacia la agroecología, priorizando el uso de destino de agua potable que tiene esa cuenca. Si eso se puede hacer a pequeña escala, en pequeños lugares, donde hay cercanía entre las preocupaciones de la gente y estos espacios de participación que se han generado en el Estado, nosotros pensamos que eso puede suceder a otra escala en el país. Pero claro, para eso, como decía Gudinas en esa parte de la entrevista que ustedes colocaron al principio, hay que tocar intereses de las personas que se están enriqueciendo con el agua, ¿no? Ese es el principal problema. No hay que olvidar que en la tarifa de OCE nosotros pagamos un componente de la tarifa de OCE es para solucionar los problemas de contaminación ambiental. Se le llamó tasa ambiental durante el último gobierno del Frente Amplio. En el 2018. En el 2018. Dicho por el ministro para solucionar los problemas de potabilización, la elevación de costo que tiene OCE en la potabilización del agua, ¿no? Producto de la contaminación, ¿no? Y un poco complementando lo que decía Carlito con respecto a qué perspectivas tenemos, las comisiones de cuenca han sido una herramienta que creo que tenemos que utilizar más. Es algo que votamos en el 2004 porque está en la Constitución y en la Ley 18.610, que fue la que reglamentó, que bueno, que las comisiones de cuenca son el lugar donde la gente tiene el derecho a participar y a decidir, ¿no? En la Comisión de Cuenca de Santa Lucía en el 2013, cuando hubo ese evento de agua con mal olor, digo que fue alarmante en el país, en la Comisión de Cuenca de Santa Lucía se presentaron 10 medidas. 10 medidas que la Comisión de Cuenca, la Comisión Nacional, en realidad las consideró insuficientes. Hicimos algunos otros aportes que, bueno, no fueron considerados. Esas 10 medidas, lamentablemente, como no hubo un seguimiento de cómo se cumplieron, bueno, fue muy poco lo que se cumplió. Por ejemplo, una de las medidas era que OCE tenía que construir una planta de potabilización de lodos, de tratamiento de lodos, una planta de tratamiento de lodos, porque OCE potabiliza el agua y los residuos los vuelca nuevamente al río Santa Lucía, cosa que nosotros hace muchos años que venimos reclamando que eso no puede suceder, porque es decir, toma el agua y OCE mismo la contamina. Bueno, en el 2013 la persona que representaba a OCE en esa comisión de Cuenca dijo que el proyecto para la planta ya estaba pronto, que era un proyecto que salía $20 millones y que a lo sumo en 2 años iba a estar pronta. Eso fue en el 2013, todavía la planta no apareció. Entonces, hay muchas cosas para hacer, la herramienta la tenemos la Constitución, tenemos la ley, pero bueno, depende mucho de la movilización y de
conscientes seamos los uruguayos del problema gravísimo que tenemos con el agua, ¿no? Estamos pasados de hora, nos tenemos que ir, entonces de múltiple opción la última. Sí, no o todavía no sabemos. Visto el panorama, si avanza este proyecto Neptuno como organización social, ¿piensan presentar un recurso de inconstitucionalidad? No sabemos. Muy bien, Carmen, Carlos, muchísimas gracias a los dos por Gracias. estar acá en la Gracias a Letra Chica. ustedes. Muy amables. Bueno, llegamos al fin. Sí, llegamos al fin, ya se viene a la pantalla de TV Ciudad en la noche Historia de la música popular uruguaya, un nuevo capítulo. Mañana en La Letra Chica, Verdad Secuestrada, vamos a compartir historias y reflexiones hacia otra marcha del silencio. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias por estar.